En este instante, mientras respiras, a casi 27.000 años luz de tu piel, flota una nube de gas y polvo tan fría que su interior es uno de los lugares más gélidos que existen. Dentro de esa nube helada, en el polvo congelado a más de 200 grados bajo cero, un equipo de astrónomos acaba de encontrar azúcar. Nada de metáforas. Azúcar de verdad, una molécula con su nombre propio y su fórmula química. La misma sustancia que la industria cosmética disuelve en las cremas autobronceadoras para teñir tu piel de moreno sin sol, y la misma que endulza las frambuesas que quizá tengas ahora mismo en la nevera. Se llama eritrulosa. Y esa molécula no está en un laboratorio ni en una fruta. Está suspendida en el vacío, en uno de los lugares más violentos y caóticos de toda la Vía Láctea. Está en el centro exacto de nuestra galaxia, el barrio donde vive el agujero negro supermasivo que llamamos Sagitario A estrella. Un monstruo gravitatorio 4 millones de veces más pesado que el Sol que curva el tiempo a su alrededor. Detente un momento y piensa en lo que eso significa de verdad. La misma molécula que alguien se embadurna en la piel un sábado por la tarde lleva flotando millones de años en el corazón de la galaxia, a un paso de la mayor trituradora de materia que conocemos. Y aquí viene la parte que ha puesto nerviosos a los científicos que dedican su vida a entender cómo empezó todo. Porque el azúcar no adorna el cosmos por capricho. El azúcar construye el esqueleto del ADN y del ARN, las dos moléculas que guardan las instrucciones de cada ser vivo que ha existido sobre la faz de la Tierra, desde la primera bacteria hasta ti. Sin azúcares no hay material genético. Y sin material genético, sencillamente, no hay vida. Así que la pregunta se vuelve incómoda. Si una de las piezas más difíciles de fabricar, de toda la química de la vida, estaba ya hecha y flotando en el espacio, antes de que la Tierra fuera siquiera una bola de roca fundida, entonces la duda más antigua de nuestra especie empieza a temblar. La duda sobre de dónde venimos. La duda sobre si lo que nos dio origen fue un accidente irrepetible de nuestro pequeño planeta azul, o algo que el universo llevaba fabricando a oscuras, en silencio, mucho antes de que existiera un solo lugar donde la vida pudiera arraigar. En los próximos minutos vas a entender por qué encontrar una cucharada de azúcar perdida en el espacio cambia. En silencio, la historia de dónde salió la vida. Vas a ver cómo un puñado de astrónomos logró detectar una molécula que no se puede ver, cómo supieron que no se estaban engañando, y por qué lo que midieron es más extraño de lo que esperaban. Y sobre todo, vas a entender por qué la respuesta honesta a todo esto es a la vez más inquietante y más hermosa que el titular fácil de «Hay vida ahí fuera». Porque te lo adelanto ya, para que no te vayas con la idea equivocada. Este hallazgo no demuestra que exista vida en el centro de la galaxia. No demuestra que haya extraterrestres flotando junto al agujero negro. Lo que insinúa es algo más profundo y más silencioso. Algo que toca directamente la pregunta de por qué tú estás aquí, escuchando esto, hecho de las mismas piezas que acaban de encontrar en el sitio más inhóspito que puedas imaginar. Para entender por qué esto importa tanto, hace falta un poco de contexto. Y voy a dártelo rápido, porque lo interesante viene justo después. Cuando miras el cielo nocturno, entre una estrella y otra, parece que solo hay negro, vacío absoluto. Es una ilusión. Ese espacio que parece vacío está lleno de algo que los astrónomos llaman el medio interestelar, un mar finísimo de gas y polvo que llena los huecos entre los soles. En la mayoría de sitios ese material está tan disperso que apenas es nada. Pero en algunas regiones se acumula, se enfría y se apelmaza, formando estructuras gigantescas de gas y polvo helado
a las que llamamos nubes moleculares. Son las guarderías donde nacen las estrellas nuevas, aunque en su interior, antes de que las estrellas se enciendan, ocurre algo que durante décadas nadie sospechó. En esas nubes frías y oscuras, la química no se queda quieta. Sobre la superficie de los diminutos granos de polvo, cubiertos de hielo, los átomos se encuentran, se pegan, se reordenan. Y con el tiempo, con muchísimo tiempo, van armando moléculas cada vez más complicadas. La nube concreta donde ha ocurrido este hallazgo tiene un nombre que parece una matrícula. G más 0,693. Y se encuentra cerca del corazón de la Vía Láctea, a unos 27.000 años luz de nosotros. Los astrónomos la conocen bien, porque es una de las despensas químicas más ricas que se han encontrado jamás. Es un lugar donde el universo parece estar haciendo experimentos de química orgánica por su cuenta, sin permiso de nadie. Y ahí está el detalle que lo conecta todo con la vida. Los azúcares, en biología, no sirven solo para endulzar. Son biomoléculas fundamentales. Forman la columna vertebral del ADN y del ARN. Sostienen la estructura donde se escriben las letras del código genético y alimentan el metabolismo de cada célula. En cualquier teoría seria sobre cómo empezó la vida, los azúcares aparecen siempre, porque sin ellos no hay forma de construir las primeras moléculas capaces de copiarse a sí mismas. Y aquí está el problema que lleva décadas incomodando a los químicos. Cuando intentan recrear en el laboratorio las condiciones de la Tierra primitiva, esa Tierra joven y caliente de hace 4.000 millones de años, y tratan de fabricar azúcares desde cero, las cuentas no salen. Las reacciones producen cantidades ridículas, insuficientes, muy por debajo de lo que haría falta para arrancar algo tan complejo como la vida. Es como intentar construir una catedral cuando apenas consigues fabricar un ladrillo cada 1000 años. Durante mucho tiempo, ese ha sido uno de los agujeros más molestos en la historia de nuestro propio origen. Sabemos que la vida necesitó azúcares, pero no sabíamos de dónde salieron los suficientes. Y entonces alguien se hizo la pregunta correcta, la que le da la vuelta al problema entero. ¿Y si el azúcar de la vida nunca se fabricó en la Tierra en las cantidades necesarias? Porque nunca hizo falta. ¿Y si ya venía hecho de fábrica desde el espacio, cocinado durante millones de años en el frío de una nube molecular, y llegó a nuestro planeta ya listo para usar? Esa idea tiene un nombre, la hipótesis del origen exógeno, que en cristiano significa que los ingredientes de la vida podrían no ser un invento terrestre. Podrían ser una entrega a domicilio desde las estrellas. Durante años esa idea tuvo una pega enorme. Faltaba la prueba. Nadie había encontrado jamás un azúcar de verdad flotando en el espacio entre las estrellas. Se habían detectado moléculas orgánicas sencillas, se habían encontrado casi 30 compuestos relacionados con la química de la vida. Y hasta se habían hallado azúcares dentro de meteoritos y en muestras de asteroides que cayeron o se trajeron a la Tierra. Pero eso siempre dejaba la duda de si el azúcar se había formado en el propio asteroide. Ya tarde. El eslabón que faltaba era ver un azúcar allí fuera, en el medio interestelar puro, en el gas frío, donde todavía no hay ni estrellas ni planetas. Y ese eslabón acaba de aparecer. Para entender lo que hicieron, primero hay que resolver algo que parece imposible. ¿Cómo se detecta una molécula que flota a 27.000 años luz, en una nube tan tenue que la atraviesas sin notar nada, y que además no brilla con luz visible? Parece cosa de magia. No lo es. La respuesta está en un truco precioso de la física. Cada molécula del universo gira sobre sí misma, y al girar emite ondas de radio en unas frecuencias muy concretas, marcadas por su forma exacta y por su peso. Ninguna otra molécula emite justo en esas mismas frecuencias. Es su firma.
Funciona como un código de barras, o como una huella dactilar hecha de ondas de radio, única para cada sustancia. Si consigues captar ese patrón, llegando desde una nube lejana, sabes qué molécula lo está emitiendo, aunque estés a miles de años luz de distancia y aunque jamás puedas verla con los ojos. Para captar esas huellas hace falta un tipo muy especial de telescopio, uno que escucha ondas de radio en vez de recoger luz visible. El equipo usó 2 de los mejores de Europa, y los 2 están en España. Uno es el radiotelescopio de 40 metros de Lleves, en Guadalajara. El otro es el de 30 metros de Irán, encaramado en Sierra Nevada. Con ellos barrieron la nube G más 0,693 a lo largo de un rango enorme de frecuencias, registrando pacientemente cada señal de radio que llegaba desde ese punto exacto del centro de la galaxia. Pero captar señales es solo la mitad del trabajo. Para reconocer la huella de la eritrulosa entre miles de señales revueltas, primero tenían que saber con exactitud qué aspecto tiene esa huella. Y eso no se puede adivinar. Hay que medirlo en la Tierra. Así que en un laboratorio de la Universidad del País Vasco, los científicos fabricaron eritrulosa pura y midieron con altísima precisión su patrón de radio, su código de barras completo. Solo entonces pudieron comparar, cogiendo la huella medida en el laboratorio y buscándola, línea a línea, dentro de los datos que venían del corazón de la Vía Láctea. Y la encontraron. 12 líneas espectrales, 12 trazos de ese código de barras, coincidiendo con lo que llegaba desde la nube. 12 huellas de azúcar interestelar, captadas por primera vez en la historia de la astronomía. Y esa frase, por primera vez en la historia, pide que te detengas en ella. Piensa en todos los siglos que la humanidad lleva mirando el cielo, los babilonios anotando planetas en tablillas de barro, Galileo apuntando su tosco telescopio a las lunas de Júpiter, generaciones enteras preguntándose qué había en esos puntos de luz. Y en todo ese tiempo, en miles de años de astronomía, jamás nadie había logrado ver un azúcar en el espacio entre las estrellas. Hasta ahora. Un puñado de científicos, con 2 antenas en España y una idea muy buena, acaban de añadir un renglón nuevo al inventario de lo que existe en el universo. Y ese renglón lleva escrito, por primera vez, el nombre de un azúcar. Parecería que ahí termina la historia, con el hallazgo confirmado y todos a celebrar. No es tan sencillo, porque una nube como esta, en el centro caótico de la galaxia, es un auténtico infierno de señales solapadas. Cientos de moléculas distintas emiten a la vez. Sus códigos de barras se pisan unos a otros, y el ruido de fondo lo inunda todo. En un lío semejante, 12 líneas que coinciden podrían ser una casualidad cruel. 12 trazos de ruido que se alinean por puro azar y engañan al observador más cuidadoso. Toda la fuerza del descubrimiento dependía de responder a una duda feroz. ¿Cómo estar de verdad seguros de que ese azúcar está realmente ahí? Y no es un espejismo tejido con ruido. Y la respuesta a esa duda es justo lo que convierte este hallazgo en algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. Porque el equipo no se limitó a encontrar la eritrulosa. Midió cuánta había. Y al hacerlo, tropezó con algo que a primera vista no tiene ningún sentido. Buscaron también los azúcares más sencillos, los de 3 átomos de carbono, que en teoría deberían ser mucho más fáciles de fabricar y por tanto mucho más comunes. La lógica de andar por casa diría que en la naturaleza abunda lo simple y escasea lo complicado. Pues resulta que esos azúcares sencillos no aparecieron por ningún lado. Ni rastro de ellos. Y la eritrulosa, que es más grande y más compleja, resultó ser al menos 8 veces más abundante que esos primos pequeños que ni siquiera se dejaron ver. Piensa un segundo en lo raro que es eso. Es como entrar en una panadería y encontrar las estanterías repletas de tartas de 3 pisos,
elaboradas y decoradas hasta el último detalle, mientras que no queda ni una triste rebanada de pan. Lo difícil está por todas partes, y lo fácil no aparece. La nube, de algún modo que todavía no entendemos del todo, está favoreciendo la molécula compleja frente a la simple. La química de ese lugar helado y negro no se dedica a juntar piezas al azar. Está subiendo una escalera hacia la complejidad, escalón a escalón, y da la impresión de preferir los peldaños más altos. Y todavía hay más, porque el récord no termina en la abundancia. Con sus 14 átomos, la eritrulosa se ha convertido en la molécula sin estructura de anillo más grande que se ha identificado jamás en el medio interestelar. Es también la primera molécula que se detecta ahí fuera con 4 átomos de oxígeno en su interior. Nunca antes se había visto en el espacio entre las estrellas una arquitectura orgánica tan grande y tan cargada de oxígeno, que son justo los elementos con los que se levanta el andamiaje de la vida. Junta las dos cosas y el cuadro se pone serio de verdad. Aquí no tenemos una molécula solitaria y frágil que apareció de milagro y por los pelos. Tenemos una sustancia abundante y compleja, batiendo récords, formándose de manera eficiente sobre el polvo helado de una nube, en el frío más absoluto y en la oscuridad total, sin una sola estrella cerca que le dé calor y sin ningún planeta donde posarse. El universo está fabricando piezas de la vida en el peor sitio que puedas imaginar. Y las está fabricando bien. Suscríbete si estás llegando hasta aquí con la misma sensación que yo. Porque lo que viene ahora es el dato que le da la vuelta a toda la historia y conecta esa nube helada del centro de la galaxia directamente con el hecho de que tú estés hoy vivo. Aquí está el número que lo cambia todo. El dato que hace que quieras parar, rebobinar y volver a mirar cada cosa que has oído hasta ahora con otros ojos completamente distintos. A partir de la cantidad de eritrulosa que midieron en la nube, el equipo se atrevió a hacer un cálculo que corta la respiración. Estimaron cuánto de ese azúcar, fabricado en el espacio, pudo haber llovido sobre la superficie de la Tierra recién nacida durante una época concreta y brutal de nuestra historia. Esa época tiene nombre. Se la conoce como el bombardeo intenso tardío, y ocurrió hace entre 4.100 y 3.800 millones de años, cuando una lluvia incesante de asteroides y cometas machacó sin piedad nuestro planeta apenas formado. La cifra que sacaron va desde 500.000 hasta 50 millones de toneladas. Léelo otra vez, despacio. Hasta 50 millones de toneladas de azúcar cocinado en el frío del espacio, cayendo del cielo sobre la Tierra primitiva. Y con ese número, el problema que llevaba décadas incomodando a los químicos se desvanece de golpe. Ya no hace falta explicar cómo nuestro planeta fabricó desde cero, contra todo pronóstico y con las manos casi vacías, el azúcar suficiente para encender la vida. Puede que no lo fabricara casi nada. Puede que le llegara ya hecho, directamente del cielo, a toneladas, entregado por los mismos asteroides y cometas que en apariencia solo venían a destruirlo. La entrega a domicilio que hasta ayer era una idea bonita, ahora tiene un remitente concreto, una cantidad estimada y una fecha en el calendario. Y lo más sólido de todo es que esto encaja con pruebas que ya teníamos entre las manos. Dentro de meteoritos que han caído a la Tierra y en las muestras que las sondas espaciales han traído de vuelta desde asteroides lejanos, ya se habían encontrado azúcares. Incluida la ribosa, que es precisamente el azúcar que forma parte del ARN, la molécula que muchos consideran la primera capaz de guardar información y copiarse. Hasta ahora quedaba siempre la duda de si esos azúcares se habían cocinado tarde, dentro de la propia roca. Este hallazgo cierra el círculo. Demuestra que el azúcar puede formarse muchísimo antes, en el gas y el polvo entre las estrellas, antes incluso
de que los asteroides existan. La cadena queda entera, desde la nube helada hasta la roca que cae, y desde la roca que cae hasta el océano tibio de un planeta joven. Y ahora llega la parte más importante de todo el video, la que separa la ciencia de verdad del titular tramposo. Porque es tentador terminar aquí gritando que hemos encontrado el origen de la vida, o que hay vida junto al agujero negro. Voy a ser honesto contigo, porque te mereces la verdad entera y no un cuento de hadas. Este descubrimiento no demuestra que exista vida en el centro de la galaxia. En esa nube no hay bacterias, ni microbios, ni nada que respire. Hay química, química asombrosa, pero química al fin y al cabo. Encontrar los ladrillos apilados no es lo mismo que encontrar la casa levantada, y muchísimo menos gente viviendo dentro de ella. Tampoco significa que hayamos resuelto el misterio de cómo arrancó la vida. Ese enigma sigue casi entero en pie. Saber de dónde salió el azúcar es un peldaño importante, pero desde ahí hasta la primera célula capaz de copiarse a sí misma, se abre un abismo que todavía nadie ha cruzado del todo. Y hay algo más que quiero aclararte, por el título mismo de este video, porque yo no te voy a engañar ni con el título. El azúcar no lo fabricó el agujero negro. Sagitario. A estrella no cocina moléculas de la vida. Lo que ocurre es que esa nube helada se encuentra en el centro de la galaxia, que es justo el barrio donde habita el agujero negro, el rincón más caótico y más violento de toda la Vía Láctea. El azúcar no aparece gracias al monstruo. Aparece a pesar de él, en el polvo frío, en un remanso de calma química que sobrevive incluso al lado del mayor devorador de materia que conocemos. Y eso, si te paras a pensarlo, resulta todavía más increíble que la fantasía. Porque quiero que te hagas una idea de lo infernal que es ese barrio. El centro de la galaxia es el sitio más abarrotado y más peligroso de toda la Vía Láctea. Allí las estrellas se apiñan tan juntas que el cielo nocturno de un planeta en esa zona estaría blanco de tanta luz. La radiación lo baña todo. Las fuerzas de marea del agujero negro estiran y retuercen cualquier cosa que se acerque demasiado. Es un entorno que parece diseñado para destruir moléculas frágiles, no para fabricarlas. Y sin embargo, protegido dentro de una nube fría y densa, a salvo en su propia burbuja de oscuridad, el azúcar no solo aguanta, se acumula, se multiplica, bate récords. Que la química de la vida encuentre la manera de prosperar precisamente ahí, en el peor vecindario del universo conocido, dice algo sobre lo tozuda que es. Los ingredientes de la vida no aparecen solo cuando las condiciones son amables. Aparecen incluso cuando todo alrededor conspira para impedirlo. Entonces, ¿qué es lo que sí cambia de verdad? Cambia algo silencioso y descomunal al mismo tiempo. Durante muchísimo tiempo, dimos por sentado que fabricar los ingredientes de la vida era un problema exclusivo de la Tierra, un reto que nuestro planeta tuvo que superar solo, con suerte, siendo de algún modo especial. Este hallazgo coge ese problema y lo cambia de sitio. Si el azúcar se forma por su cuenta, de manera eficiente, sobre el polvo helado repartido por toda la galaxia, entonces los ingredientes de la vida probablemente están en todas partes, no en unos pocos rincones afortunados, prácticamente en cualquier planeta que llegue a formarse. Y ojo, que eso no significa que la vida sea inevitable. Que estén los ingredientes sobre la mesa no garantiza que el plato se cocine solo, pero sí le quita una excusa enorme a la idea de que la vida sea rara. Si cualquier planeta joven, en cualquier esquina perdida de la galaxia, hereda de fábrica el mismo kit de arranque que heredó la Tierra, entonces empezar deja de exigir un milagro local e irrepetible. Le basta con la química común y corriente del universo,
esa que fabrica azúcar en plena oscuridad sin que nadie la esté vigilando. Y hay una capa más en esta historia, una que baja todavía más al fondo y que abre una de las preguntas más extrañas y más profundas de toda la biología. La eritrulosa es lo que los químicos llaman una molécula quiral. Eso significa que puede existir en dos versiones idénticas, salvo por un detalle. Son imágenes especulares una de la otra, exactamente como tu mano izquierda y tu mano derecha. Míralas ahora mismo. Tienen los mismos dedos, la misma forma, y aún así no son iguales, porque una está volteada respecto a la otra y jamás se encajan del todo si intentas superponerlas. Las moléculas quirales funcionan igual, con una versión diestra y una versión zurda hechas de los mismos átomos. Y aquí viene lo que quita el sueño a los biólogos. La vida en la Tierra, toda ella, desde la bacteria más humilde del fondo del océano hasta la persona que tienes al lado, usa casi siempre una sola de las dos manos. Los azúcares de tu cuerpo son casi todos diestros. Los aminoácidos que forman tus proteínas son casi todos zurdos. En algún momento del principio, la vida eligió una mano y descartó la otra, y desde entonces no ha vuelto a mezclarlas. Y nadie sabe con certeza por qué ocurrió esa elección. Es uno de los enigmas más viejos y más tercos del origen de la vida. Si las dos manos son químicamente equivalentes, si sirven exactamente para lo mismo, no hay una razón obvia para preferir una. Encontrar azúcares quirales flotando en el espacio abre una puerta fascinante a ese misterio. Porque quizá la respuesta nunca estuvo en la Tierra. Quizá la química del espacio, empujada por cierto tipo de luz que emiten las estrellas, ya llegaba a nuestro planeta con una de las dos manos ligeramente favorecida, y la vida simplemente heredó esa preferencia junto con el azúcar que le cayó del cielo. Y aquí toca ser honesto una vez más. Este hallazgo no ha medido cuál de las dos manos domina en la nube. No resuelve el enigma de la mano. Lo que hace es coger esa vieja pregunta y sacarla de un charco caliente en la tierra primitiva para plantarla en un escenario muchísimo más grande, el espacio entero. Y esto es apenas el comienzo, porque los propios autores del estudio lo han dicho con todas las letras. La eritrulosa tiene 4 átomos de carbono. Pero el azúcar, que de verdad forma parte del ARN, el que sostiene las letras del código genético en la molécula que muchos consideran la primera capaz de guardar información y copiarse a sí misma, es la ribosa. Y la ribosa tiene 5 carbonos. Encontrar la eritrulosa demuestra que la maquinaria química del espacio sabe fabricar azúcares grandes, complejos, con muchos carbonos encadenados. Y eso abre la caza mayor. Si un azúcar de 4 carbonos se forma ahí fuera con tanta facilidad, la ribosa, la auténtica joya de la corona, podría estar también esperando escondida en alguna de estas nubes heladas. Uno de los coautores del trabajo lo expresó sin rodeos, diciendo que este descubrimiento abre la posibilidad de encontrar en el espacio otros azúcares como la ribosa y otras moléculas fundamentales para el origen de la vida. Detente a imaginar lo que eso supondría. Hallar ribosa interestelar sería otro terremoto científico. Sería encontrar, flotando en el vacío helado a miles de años luz, una pieza que ahora mismo va montada, girando, dentro de cada una de los billones de células que forman tu cuerpo. Y para que entiendas por qué la ribosa es la joya que todos persiguen, hay que hablar de una idea llamada el mundo de ARN. Muchos científicos creen que, antes del ADN y antes de las proteínas, la primera vida se basó únicamente en ARN, una molécula capaz de hacer dos cosas a la vez: guardar información como un manual de instrucciones y acelerar reacciones químicas como una herramienta. El ARN habría sido la molécula
que arrancó el motor de la vida ella sola. Y en el corazón de cada pieza de ARN hay una molécula de ribosa. Sin ribosa no hay ARN. Y sin ARN, según esta idea, no hay primer capítulo de la historia de la vida. Por eso encontrar ribosa flotando en el espacio sería mucho más que un dato bonito. Sería encontrar, ya fabricada en el vacío, la pieza sobre la que pudo apoyarse el primerísimo ser vivo que existió. Y para que entiendas por qué precisamente esa nube es capaz de semejantes proezas, hay que hablar de dónde sucede la magia. La magia no ocurre en el gas abierto y disperso. Ocurre sobre el polvo. Los granos de polvo interestelar, diminutos, cada uno más pequeño que una mota de humo y cubierto de una finísima capa de hielo, funcionan como minúsculas mesas de laboratorio. Sobre esa superficie congelada, los átomos que vagan perdidos por la nube se posan, se quedan pegados, tropiezan con otros átomos y reaccionan poquito a poco, protegidos del caos que hay alrededor. Es un laboratorio del tamaño de una mota de polvo, repetido por billones y billones de motas idénticas, funcionando en silencio durante millones de años, sin descanso ni vigilancia. La nube G más 0,693 destaca especialmente en este oficio. Es una de las despensas químicas más ricas que conocemos en toda la galaxia. Un rincón donde ya se han identificado cerca de 30 moléculas ligadas a la química de la vida. Por eso los astrónomos la observan con tanta atención. Es una de las cocinas donde el universo ensaya, una y otra vez, las recetas de las que un día saldría algo vivo. Y aquí hay que aclarar una confusión muy habitual, porque seguro que a alguien le está rondando la cabeza ahora mismo. Todo esto no es la vieja idea de que la vida entera llegó desde el espacio. Existe una hipótesis famosa, la panspermia, que propone que la vida ya formada, organismos completos, viajaron de un mundo a otro montados en meteoritos. De eso no estamos hablando aquí. Y quiero dejarlo clarísimo para que no salgas con la idea equivocada. Lo que se ha encontrado en la nube no son bacterias, ni microbios, ni vida en ningún sentido. Hablamos de ingredientes, de piezas químicas sueltas. La diferencia es exactamente la misma que hay entre encontrar harina, huevos y azúcar en una despensa y encontrar un pastel ya horneado y listo para comer. Nadie afirma que la galaxia nos mandara la vida hecha. Lo que se afirma es algo más humilde y a la vez mucho más sólido, que la materia prima con la que se cocina la vida está repartida por el cosmos, esperando a que algún planeta la recoja y se ponga a cocinar. Y esa nube en concreto se ha ganado a pulso su fama entre los astrónomos por un motivo de peso. Es una de las despensas químicas más generosas que se conocen en toda la galaxia. En ella se han ido identificando, año tras año, decenas de moléculas ligadas de un modo u otro a la química de la vida, una lista que no para de crecer con cada barrido más sensible que se hace. Por eso los equipos de todo el mundo la vigilan con lupa. Cuando quieres pillar al universo fabricando piezas de vida con las manos en la masa, ese rincón helado del centro galáctico es uno de los mejores sitios donde apostarse a esperar. Y esta vez, la espera dio azúcar. Y hay una idea, en medio de todo esto, que cuesta muchísimo quitarse de la cabeza una vez que la ves con claridad. Ya sabíamos, desde hace décadas, que los átomos que te forman se cocinaron en el interior de estrellas que murieron mucho antes de que naciera el Sol. El hierro que viaja en tu sangre, el calcio que endurece tus huesos, el oxígeno que entra en tus pulmones justo ahora. Todo eso se fabricó en el corazón de estrellas gigantes que explotaron y sembraron el espacio con sus cenizas. Es la vieja frase, gastada de tanto repetirla y aún así cierta, de que estamos hechos de polvo de estrellas. Este hallazgo susurra algo que va todavía un paso más lejos. Puede que del espacio
no vengan solo los átomos sueltos. Puede que también algunas de las piezas ya montadas, algunas de las moléculas complejas que la vida necesitó para dar su primer paso, se ensamblaran en la galaxia antes que en ningún planeta. Sigue con la imaginación el viaje de una sola molécula de azúcar. Se forma sobre un grano de hielo en una nube oscura. Pasan millones de años. Esa nube se comprime y forma estrellas y planetas, y parte de su polvo acaba dentro de asteroides y cometas. Uno de esos cometas cae sobre un mundo joven y templado. Y ese azúcar, nacido en el frío absoluto, termina disuelto en un océano cálido, donde mucho después empezará aún a pasar algo que llamamos vida. La misma eritrulosa que alguien se pone hoy en la piel pudo recorrer, en esencia, ese mismo camino hace miles de millones de años. La molécula de tu estante del baño y la molécula del centro de la galaxia son, átomo por átomo, la misma cosa exacta. Y hay algo más que pone la piel de gallina si te detienes a pensarlo. La luz de radio que esos telescopios captaron, la señal que delató al azúcar, salió de aquella nube hace unos 27.000 años. Son 27.000 años enteros. Cuando esa señal empezó su viaje hacia nosotros, el planeta estaba en plena edad de hielo, y nuestros antepasados cazaban mamuts y pintaban las paredes de las cuevas a la luz del fuego. Durante todo ese tiempo, mientras nacían y morían civilizaciones enteras, mientras se levantaban las pirámides y caían imperios, esa onda viajó en silencio por el espacio con la noticia del azúcar guardada dentro. Y ha llegado justo ahora, justo a tiempo para que unas antenas plantadas en España la entiendan por fin. El universo llevaba 27.000 años mandándonos esta carta. Solo que hasta esta misma semana no habíamos aprendido a leerla. Y llegados a este punto, late debajo de todo esto la pregunta más grande que se ha hecho jamás nuestra especie. Estamos solos en el universo. Voy a tratarte como al adulto inteligente que eres, y no te voy a vender humo con esto. Este descubrimiento no responde esa pregunta. Ni de lejos la responde. Pero sí toca una de sus piezas, y quiero que entiendas cuál, porque justo ahí vive la honestidad de toda esta historia. Imagina que la pregunta de si hay vida ahí fuera se puede partir en varios pasos encadenados. El primero, hacen falta los ingredientes, los ladrillos químicos con los que se construye lo vivo. El segundo, esos ingredientes tienen que juntarse y dar un salto casi imposible, hasta algo capaz de copiarse a sí mismo y evolucionar. Y el tercero, esa vida recién nacida tiene que aguantar el tiempo suficiente para llegar a alguna parte. Pues bien, este hallazgo empuja con fuerza únicamente el primer paso. Nos dice que los ingredientes probablemente están por todas partes, repartidos por la galaxia como una materia prima común y hasta barata. No dice absolutamente nada sobre el segundo paso, ese salto que sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Y no dicen nada del tercero. Así que la respuesta sincera es que seguimos sin saber si estamos solos. Lo único que ha cambiado es que ahora sabemos que, si resulta que no lo estamos, no habrá sido por falta de azúcar. La despensa cósmica está repleta. Lo que ignoramos todavía es si en algún otro rincón alguien aprendió a cocinar. Y déjame añadir algo, que a ti, que me escuchas en español, quizá te toque un poco más de cerca. Esta hazaña no ha salido de un laboratorio lejano al otro lado del mundo. El equipo lo ha liderado el Centro de Astrobiología, un centro español que depende del CSIC y del INTA, con la investigadora Izaskun Jiménez Serra al frente. Y los dos telescopios que captaron la huella del azúcar están en suelo español, el de 40 metros de Lleves, en Guadalajara, y el de 30 metros de Irán, en lo alto de Sierra Nevada. La misma pregunta sobre el origen de la vida que la humanidad lleva haciéndose desde que miró por primera vez las estrellas,
se ha respondido un poco mejor gracias a antenas plantadas en el interior de España. No lo digo por bandera. Lo digo porque a veces olvidamos que estas fronteras de la ciencia también se empujan desde aquí, en nuestro idioma, por gente que mira el mismo cielo que tú miras de noche. Y de aquí, ¿hacia dónde vamos ahora? Porque un hallazgo de este calibre no cierra una puerta, la abre de par en par. Los mismos telescopios que atraparon la eritrulosa van a seguir barriendo esta nube y otras muy parecidas, buscando ahora los azúcares que faltan, empezando por la codiciada ribosa. Cada nube molecular del centro de la galaxia se convierte de golpe en un sospechoso, en un posible almacén de piezas de vida esperando a que alguien las catalogue. Y esto no sucede en el vacío. Es una pieza más de una ola de descubrimientos que en los últimos años viene revelando que la galaxia está químicamente mucho más viva de lo que jamás imaginamos, sembrada de moléculas orgánicas cada vez más complejas en los rincones más insospechados y más hostiles. Con instrumentos más sensibles, llegando en los próximos años, y con equipos como este afinando la puntería, la lista de ingredientes de la vida hallados en el espacio no va a dejar de crecer. Puede que dentro de poco estemos hablando ya de la ribosa interestelar. Puede que de moléculas todavía más grandes y más parecidas a las que ahora mismo laten dentro de ti. La cocina del universo está abierta de par en par, y apenas hemos empezado a leer su recetario. Y piensa en el ritmo al que está pasando todo esto. Hace apenas unas décadas, la lista de moléculas conocidas en el espacio era corta y casi toda de compuestos simples. Hoy, esa lista incluye alcoholes, ácidos, precursores de aminoácidos y ahora también un azúcar de verdad. Cada año que pasa, los instrumentos son más finos y la lista se alarga con moléculas más grandes y más parecidas a las que forman los seres vivos. La dirección del viaje está clara. El espacio no está tan vacío ni tan muerto como creímos durante siglos. Está lleno de una química lenta, paciente y sorprendentemente creativa, que lleva miles de millones de años ensayando en la oscuridad las mismas recetas que un día, en al menos un planeta, terminaron despertando. Y nosotros acabamos de asomarnos, por primera vez, a ver cómo cocina. Para apreciar de verdad lo que significa este descubrimiento, ayuda a mirar hacia atrás, a la larga historia de nuestra especie, intentando averiguar de dónde salió la vida. A principios de los años 50, dos científicos llamados Stanley Miller y Harold Urey hicieron un experimento que se volvió legendario. Metieron en un matraz de cristal una mezcla de gases parecida a la que se creía que tenía la atmósfera de la Tierra primitiva. Le lanzaron descargas eléctricas para imitar los rayos de aquel mundo joven, y esperaron a ver qué pasaba. Lo que encontraron los dejó helados. En el fondo del matraz habían aparecido por sí solos aminoácidos, que son otros de los ladrillos fundamentales de la vida. Por primera vez, alguien demostraba que los componentes de lo vivo podían surgir de química simple, sin ninguna mano invisible que los fuera guiando paso a paso. Aquel experimento marcó la forma de pensar durante generaciones enteras. La idea que se impuso fue nítida. Los ingredientes de la vida se fabricaron aquí, en la Tierra, mediante química terrestre, en charcas calientes y bajo tormentas eléctricas. Era una historia bonita, con nuestro planeta colocado en el centro de todo. Pero arrastraba una grieta que nunca terminó de cerrarse. Y esa grieta eran justamente los azúcares. Por más que se afinaban los experimentos década tras década, fabricar azúcares en cantidad suficiente seguía sin salir. Las reacciones se enredaban, los productos se degradaban, el rendimiento era ridículo. El ladrillo del azúcar se resistía una vez, y otra,
Y ahí es donde este hallazgo cierra, 70 años después, el otro extremo de la historia. Puede que los azúcares nunca necesitaran la química de la Tierra para nada. Puede que ya vinieran hechos desde el espacio, cocinados con toda la calma del universo en el frío de una nube, y que solo tuvieran que caer del cielo. Las dos ideas ni siquiera se pelean entre ellas. Pueden convivir a la perfección, con una parte de los ingredientes fabricada aquí abajo y otra parte entregada desde arriba. Lo que ha cambiado, después de décadas mirando obsesivamente nuestras propias charcas, es que por fin levantamos la vista y encontramos una parte de la respuesta escrita en el corazón de la galaxia. Y quizá te estés preguntando, ¿cómo es posible que algo tan delicado como un azúcar se construya solo en un lugar tan muerto, tan frío y tan oscuro? La respuesta le da la vuelta como un calcetín a una idea que casi todos llevamos metida dentro. Solemos creer que para que ocurra química interesante hace falta calor, energía, movimiento, una olla al fuego. La nube helada demuestra justo lo contrario. Allí, sobre la superficie de los granos de polvo cubiertos de hielo, la química avanza despacio y en frío. Y precisamente por eso funciona tan bien. No hay ninguna prisa. Las piezas que llegan flotando se quedan pegadas al hielo, en vez de rebotar y perderse en el vacío. Una molécula sencilla se posa sobre el grano. Llega un átomo y se suma a ella. Pasa el tiempo, aparece otro átomo, y la cadena de carbono crece un eslabón más. La radiación de las estrellas cercanas aporta de tanto en tanto el pequeño empujón que hace falta para soldar dos piezas. Y así, con una paciencia de millones de años, sobre una mota de polvo del tamaño de nada, se va levantando una molécula compleja, escalón a escalón, sin que nadie dirija la construcción. El equipo no se limitó a detectar el azúcar. También construyó un modelo químico que muestra que la eritrulosa se forma de manera eficiente exactamente así, sobre esos granos congelados. Lo lento y lo frío, que parecía lo más estéril del cosmos, resulta ser el mejor cocinero del universo. Y si te fijas, hay un hilo que recorre toda esta historia de principio a fin. Una y otra vez, lo que parecía necesitar condiciones especiales resulta ocurrir en los sitios más corrientes y más hostiles. La complejidad no espera permiso. No espera al calor de una estrella, ni a la superficie tibia de un planeta, ni a nada de lo que asociamos con la vida. Le basta polvo, hielo, tiempo y las leyes de la química, que son las mismas en todo el universo. Eso significa que la receta de la vida no está escrita solo en la Tierra. Está escrita en la física y en la química que gobiernan cada rincón del cosmos, desde el más apacible hasta el que rodea a un agujero negro. Y esa receta, por lo que vamos viendo, se cocina sola siempre que se le da suficiente tiempo. Y aquí es donde todo esto se junta en una sola idea, la que quiero que te lleves contigo cuando se acabe el vídeo. Fíjate en el patrón, porque es lo más importante de toda la historia. Cada vez que apuntamos nuestros instrumentos hacia un lugar que dábamos por muerto, por estéril, por imposible para la vida, terminamos encontrando sus ingredientes ya allí, esperando en la oscuridad. Los encontramos en el hielo de una nube negra. Los encontramos dentro de asteroides sin vida. Y ahora los encontramos en el barrio más violento de toda la galaxia, a la sombra de un agujero negro que lo tritura todo. No hemos tenido suerte en un sitio suelto y afortunado. Lo que ocurre es que allá donde miramos, el universo parece venir de fábrica, cargado con la química de la vida. Repartida por todas partes. Barata, común, paciente, esperando su oportunidad. Y lo más humilde de todo es que esto que hoy nos asombra probablemente sea la norma, y no la excepción. Cada estrella que ves parpadear en una noche despejada
se formó de una nube como esta. Cada una de esas nubes tuvo su propia química, cociéndose en la oscuridad durante millones de años. Y alrededor de muchísimas de esas estrellas hay planetas, mundos que nunca veremos, que quizá heredaron su propia ración de azúcar caído del cielo, igual que la heredó la Tierra. No somos el centro de nada. Formamos parte de un proceso enorme, repetido sin descanso por toda la galaxia, del que la vida en la Tierra es apenas un ejemplo conocido entre incontables intentos posibles. Y eso deja una última idea flotando, tan pequeña y tan inmensa a la vez como la molécula de la que hemos hablado durante todo el vídeo. La eritrulosa que hoy alguien lleva en la piel y la eritrulosa que flota junto al agujero negro del centro de la galaxia son la misma molécula. No se parecen mucho, son idénticas, y esa igualdad significa que la frontera que sientes entre tú y el cosmos, esa sensación de ser algo aparte, algo diminuto contemplando un universo ajeno y lejano, quizá nunca fue del todo real. Estás hecho de lo mismo que hay ahí afuera, de los mismos átomos y puede que también de las mismas moléculas exactas. El universo no está ahí fuera, separado de ti por una pared invisible. El universo te atraviesa de lado a lado, y siempre lo hizo. Y ahora quiero saber tu lado de todo esto. Cuéntame en los comentarios qué te resulta más increíble. Que ese azúcar exista flotando junto al agujero negro del centro de la galaxia, o que sea exactamente el mismo que millones de personas se untan en la piel sin tener ni idea de que un día vino de las estrellas. Yo leo cada comentario que dejáis, y si este viaje por la nube más dulce de la galaxia te ha hecho mirar el cielo y tu propia piel, de otra manera, suscríbete al canal. Aquí no vas a encontrar cuentos ni exageraciones vacías. Vas a encontrar el universo contado como es de verdad, con todo su asombro intacto y sin que nadie te tome el pelo. Nos vemos en el próximo.